Postrado ante ti, mi corazón, Señor, y adorará a Dios todos los días. Postrado ante ti, Señor, siempre quiero adorarte y siempre quiero contemplar tu hermosura, tu santidad. Quiero, Señor, contemplar tu rostro, amado Rey, porque solo a ti te adoro, Señor. Solo a ti, oh Dios, he entregado mi vida. Tú eres el Dios de mis batallas. Eres tú, Señor, mi roca fuerte y mi fundamento. Eres tú mi grandeza y el poder. En ti he edificado mi casa, Señor, porque en ti tengo paz y tengo tranquilidad. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres mi pronto auxilio. Eres tú, Señor, mi ayudador, fortaleza mía y roca mía, escudo a mi vida. Eres tú el manantial de agua, Señor. Eres tú aquel oasis en el desierto. Porque tu palabra entonces, Señor, me ha dicho que hay ríos en la soledad. Porque tú me has dicho, Señor, que harás brotar agua en esa tierra árida. Y en las alturas habrán ríos, Señor. Y en el desierto habrán cipres y arrayanes. Qué grandes son tus maravillas, Señor. Qué grandes son tus prodigios. Qué grande es tu poder. Cómo no exaltarte, cómo no adorarte, Señor. Porque toda benignidad, todo poder viene de ti. Toda grandeza. Tú eres nuestra luz y nuestra esperanza. Porque cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando estábamos en aquel fango, cuando estábamos en el valle de sombra de muerte, en la oscuridad y en las tinieblas, tú tuviste misericordia, Señor, y con amor eterno nos has amado. Por eso has prolongado tu misericordia sobre nosotros, porque de tal manera has amado al mundo, que diste a tu Hijo Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Y más a todos aquellos que creyeron, todos aquellos que creímos en su nombre, nos has dado potestad de ser hijos suyos, porque tú eres Dios verdadero, fuente de toda santidad. Porque tu palabra, Señor, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar el espíritu y el alma, las coyunturas, los tuétanos, y aún nos hace discernir hasta los más íntimos intentos del pensamiento del corazón. Por eso, orad sin cesar. Por eso decirle al Señor, grandes son tus maravillas, porque tú, Señor, eres el que adiestra mis manos para la batalla, roca de mi salvación. Tú eres santo, santo, santo. Por eso yo te alabo y por eso yo te bendigo, Señor. Por eso mi corazón está delante de ti, mi corazón se regocija, Señor. Y así como el ciervo clama por las aguas, en el desierto, así clama mi alma por ti, Señor. Nunca te olvides, Señor, de tu Hijo. Nunca te apartes, Señor, de mí, y ten misericordia, porque yo sé que soy insensato, Señor. Ten misericordia de mí, porque yo sé, Señor, que vivo en el pecado. Vivo, Señor, en la naturaleza de mi carne. Pero tú me has llenado, oh Dios de los cielos. Tú me has renovado en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque tú me has dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que emprenda. Y que así, Señor, sea mi vida. Y así que como prospera entonces mi espíritu, también prospere mi alma y prospere mi cuerpo, Señor. Bendito es el Dios de Israel que nos bendice con toda bendición. Bendito es el gran Dios de Israel quien nos ha enviado desde allá esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días acá, los que están conectados en esta parte de América, y buenas tardes los que están en otros países y en otros continentes como Europa y Asia. Bueno, bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que estamos en nuestra serie Esforzados. Hoy vamos a ver entonces, a continuar más bien, con ese esfuerzo en la obediencia. Y vamos a ver la historia de el apóstol Pablo, aquel hombre que le clamó al Señor, le clamó por una situación y Dios le respondió a través de nuestro Señor Jesucristo
de una manera muy agradable, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender esa gracia y esa misericordia de nuestro buen Señor? En este tiempo que hemos venido estudiando los esforzados, hemos podido aprender que no es nuestro deseo, sino que es la voluntad de Dios. Ayer lo veíamos, estudiando la obediencia, esforzados a obedecer, que muchas veces cegamos nuestra mente y nuestro corazón a querer escuchar lo que nosotros deseamos. Y realmente Dios nos ha dicho es que Él siempre nos va a dar cosas que para nosotros sean importantes, cosas que para nosotros sean predominantes y nos lleven al éxito. Y esas cosas se relacionan tanto aquellas que nosotros vemos como buenas, como aquellas que nosotros pensamos que son malas. Entonces, también cuando pasamos por el momento de la tribulación, cuando pasamos por momentos de circunstancias angustiosas, también provienen de Dios. ¿Y por qué provienen de Dios? Porque estas nos van a formar el carácter, estas nos van a enseñar a esperar, estas nos van a enseñar entonces a tomar decisiones sabias, porque muchas de nuestras decisiones no son sabias, son tomadas en nuestra carne. No nos arrodillamos, no ponemos nuestro rostro en tierra y decirle, Señor, ¿tú lo quieres? No, sino que actuamos de una forma desmedida, de una forma dependiente de nosotros, no dependientes del Señor. No ponemos entonces la voluntad de Dios como primera medida, sino que lo decíamos ayer en los puntos que el Señor nos enseñaba, ¿sí? Cristo nunca puso su voluntad por encima de Dios. Por eso Él dice, Señor, si es posible que pase esta copa. Nosotros no. Nosotros decimos, Señor, pasa esta copa. Líbranos ahora, Señor. Y nos permitimos ver entonces esa grandeza y ese poder de nuestro buen Dios. Lo voy a invitar que usted vaya al segundo libro de Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Veamos el caso de Pablo y cómo Pablo, Dios le habló a través de nuestro Señor Jesucristo para que aceptara la voluntad. ¿Sí? De pronto usted se pregunta, ¿por qué yo digo que Dios le habló a través del Señor Jesucristo? El primer libro de Corintios dice que el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Jesucristo. Por eso yo sí le digo, es que Dios le habló a través de Cristo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo? Miremos aquello. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quitara de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena me gloriaré más bien en mis debilidades, y para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué buen mensaje de la palabra de Dios. Mire que Pablo le clamó 3 veces al Señor por aquel aguijón, aquel mensajero de Satanás. Pablo lo llamaba así. Dicen algunos eruditos que era una enfermedad en sus ojos, ¿sí? Una dermatitis, pero era algo que era molesto para Pablo, lo avergonzaba. Y entonces Pablo empezó a clamar, así como nosotros mantenemos clamando, Señor, quítanos el dolor de rodilla, Señor, mira este dolor en los brazos, Señor, mira. Nos constantemente llevamos nuestra petición delante de Dios, pero el Señor le contestó muy acertadamente, como siempre nuestro buen Señor, y de una forma muy amorosa, de una forma muy agradable. ¿Y por qué lo hace así? Mire, ese apóstol
afirmaba que él presentaba un aguijón que le atormentaba. Hoy miremos que nos atormenta. Él se refiere entonces a ese aguijón como el mensajero del enemigo. En varias ocasiones, ¿sí?, se había quejado. No era una vez ni dos, sino 3 veces las quejas de Pablo. Pero ¿cuál era esa petición delante de Dios? Mire, él siempre le decía a Dios: quítame la enfermedad, quítame este dolor, quítame esta vergüenza, quítame aquello que yo tengo, ¿sí? Y lo que necesitaba era que Dios le quitara el sufrimiento, que le quitara la vergüenza de la penosa enfermedad. Y uno se pregunta, pero ¿cómo Dios le responde a Pablo de esa forma? Si Pablo era su siervo, si Pablo era su apóstol, Pablo fue escogido por Cristo. Cuando usted mira la vida de los apóstoles, los otros 11 apóstoles que quedaron, ¿sí?, fueron llamados, pero Pablo fue escogido. Pablo fue escogido entre lo vil, lo menospreciado, lo peorcito que había en Roma. Pablo fue llamado. ¿Y cómo entonces ahora el Señor le dice, bueno, me imagino yo pensando acá, haciendo un pensamiento como Pablo clamándole por esa enfermedad, y el Señor le responde de esta forma? Uno podría decir, Pablo se va a disgustar. No. Pablo entendió lo que Dios le estaba hablando por medio del Señor Jesucristo. Pablo lo entendió. El Dios hecho carne le había hablado a Pablo de una forma que le quiso decir, mire, no te preocupes, vive en mí, que el resto yo lo hago. Yo soy tu perfección, yo soy tu sanidad, yo soy lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces, ese Pablo recibió una respuesta del Señor: bástate de mi gracia. Miremos esa respuesta: bástate de mi gracia, ¿sí? No era la respuesta que Pablo esperaba. No. Pablo esperaba un milagro porque Pablo había resucitado a alguien. Pablo había impuesto sus manos y había dado sanidad a otros. Pablo había compartido a miles de personas, gentiles, la palabra de Dios. Y entonces uno se dice, bueno, ¿y por qué ese pastor está enfermo? ¿Por qué ese siervo del Señor se enfermó? ¿Por qué entonces, si se mantenía a rodillas de Dios, le llegó esa penosa enfermedad? Bástate de mi gracia. Mire la respuesta de Cristo a Pablo: bástate de mi gracia. Y tenemos que entender entonces qué era eso. Mire, esa respuesta no era la que Pablo esperaba. Porque si Pablo esperara una respuesta de no sanidad, pues ¿para qué oraba? ¿Cierto? No. ¿Sabe qué deseaba escuchar Pablo? Probablemente tus ojos son sanos si era la enfermedad de los ojos. Hoy quito el dolor. Hoy quito esa gastritis. Hoy quito ese reflujo. Hoy quito ese dolor en los huesos. Hoy quito ese dolor en sus manos. Hoy quito esa enfermedad de sus riñones. Hoy la quito. Pero cuando ya entendemos un poco más profundo la respuesta de Cristo, tenemos que entender es que Pablo no se enojó por la respuesta. Pablo no dijo, no, pero Dios, mire todo lo que yo te sirvo. No. ¿Sí? ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo entiende que la gracia del Señor es superior al aguijón. Que la misericordia de Dios está por encima de la enfermedad. Que la gracia de Dios es suficiente a cualquier necesidad.
Y aquí hago un paréntesis. Suficiente. ¿Usted cree y está pensando o ha pensado que Cristo es suficiente en su vida? Que Él entonces, al tenerlo a Él, usted no necesita nada más. Qué interesante esa respuesta que usted tiene que dar aquí. ¿Será entonces que Dios ya es el que te sustenta en todo? ¿Sí? ¿Será que Dios entonces ya le ha manifestado, ¿sí?, a usted que al tenerlo a Él, nada más necesitas? Eso fue lo que entendió Pablo. Pablo entendió la suficiencia de Dios en la vida de él. Y hoy entonces necesitamos, para poder ser obedientes, entender que Dios es suficiente a mí. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos entender. Lo que pasa con nosotros es que pensamos o creemos que la gracia de Dios no es suficiente en mí. Por eso es que yo me perturbo por la situación. Yo me perturbo por el problema matrimonial, yo me perturbo por el problema con mis hijos, yo me perturbo con las situaciones financieras, yo me perturbo con todas esas cosas que son del mundo. Porque, ¿saben? Porque no he entendido que Cristo me es suficiente. Para Pablo, el aguijón, ¿qué era? Una enfermedad. Pero para usted el aguijón puede ser la falta de empleo. Para usted el aguijón puede ser ese sufrimiento con su hijo. Para usted el aguijón puede ser una deuda, un compromiso financiero. Para usted el aguijón puede ser esa situación matrimonial. Para usted el aguijón puede ser esa visión. Para usted su aguijón puede ser esa mala decisión que tomó. Miren los diferentes aguijones que vamos tomando en nuestra vida. ¿Cómo entonces yo estoy hoy perturbándome y me afano? Pero si yo supiera que Dios es suficiente para mí, yo pondría en manos de Él esa falta de empleo. Yo pondría en sus manos mi relación matrimonial. Si Dios es suficiente, Dios me va a mantener mientras que consigo el empleo. Si Dios es suficiente, entonces yo me casé para toda la vida. Anoche lo veíamos en la reunión de pareja. Dios hizo un pacto conmigo para que mi matrimonio fuera eterno. ¿Sí? Toda la vida. Entonces, ¿a qué me debo yo? Y si quién me debo de preguntar. Entonces Dios no está siendo suficiente para mí cuando yo me estreso, cuando yo me preocupo. Yo no estoy viviendo en la obediencia de esperar en lo que Dios me va a dar de respuesta, sino que estoy viviendo mi inequidad. Y cuando digo inequidad no es porque usted esté viviendo en pecado, no, sino que usted está cayendo ¿en qué? En perturbar su mente, en aquellas situaciones que entonces no dejamos avanzar. Hay una frase muy común en nosotros los cristianos o cualquier persona, y es que nosotros somos autosuficientes. ¿Sí? Yo todo lo que quiero lo puedo conseguir. Todo lo que yo deseo lo puedo hacer. Y es verdad. Dios le dio libre albedrío. Nuestra cultura entonces rebosa ¿de qué? De esa autosuficiencia. Que no somos dependientes de nadie ni nada. Y hay personas que su ego los lleva a creer, y lo digo entre comillas, a creer que son autosuficientes. Y eso es falso. En la vida no hay ninguna persona autosuficiente. Todos
dependemos de algo o de alguien. El esposo depende de la esposa del esposo. Usted depende de un empleo, de un jefe. Usted depende del campesino. Dependemos del señor que arregla la energía, colocan el servicio eléctrico. Dependemos de alguien. Y siempre vamos a depender. El único autosuficiente es Dios. ¿Sí? Él es autosostenible. Es autoexistible. Nosotros no. ¿Sí? Él no necesita a nadie para poder estar. Y eso fue lo que entendió Pablo. Pablo entendió que él necesitaba a Dios para poder vivir. Que él necesitaba ser obediente a la palabra de Dios para poder tener gracia en esta tierra. Que Pablo entendió que su enfermedad no era nada a comparación de la gracia que Dios había puesto en él. Que Pablo entendió que la enfermedad no era nada a comparación de la gracia de la salvación. Ese era Pablo. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que entendió el apóstol Pablo, que necesitaba de Dios, que necesitaba de Cristo, que él necesitaba la gracia de Dios para vivir. Hoy necesitamos entender esas mismas palabras del apóstol Pablo. Necesitamos entonces a Dios, y no como un ser de limitaciones, como muchos lo tienen. Que es un Dios que todo nos lo quita, todo nos lo prohíbe. No, sino como aquel que es suficiente en todo. Y la invitación hoy es, ¿qué necesitamos hoy para creer y entender que Dios es suficiente en nuestra vida? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú para creer que Dios tiene el poder sobre tu vida? Vamos entonces a orar. Acerquémonos a nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre mío, hoy quiero darte la gracia y gracias por revelarme tu palabra, hacerme entender esta mañana que tú eres autosostenible, autosuficiente, autoexistente, que tú no me necesitas a mí, pero que yo sí te necesito a ti, que yo sin ti nada soy, que hoy, Señor, necesito bastarme de tu gracia para saber que tú eres suficiente en todo, que contigo nada más necesito, sino solamente que tu amor, tu fidelidad, tu grandeza. Por eso mis manos son a ti, Señor, hoy levantadas para agradecerte, porque tú eres el que me ha llamado y tú eres el que me ha amado primero. Tú eres el que me ha hecho entonces entender que en ti me tengo que hoy, Señor, estar. Hoy me tengo que bastar de tu gracia. Hoy me tengo que bastar de lo que eres tú. Porque no hay nadie como tú, oh Jehová de los ejércitos. Tú, Señor, me has hecho nuevo y me has renovado. Me has hecho entender tus verdades. Amado Dios, te damos gracias. Y nos quedamos en tu presencia. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea derramada sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga y que el Señor abra las ventanas de los cielos sobre todos nosotros hasta que derrame bendición, hasta que sobreabunden en todos. Chao, un abrazo, les amamos mucho.